Bueno, nada, no sé si tuvieron, ya 44 personas me mandaron el coso del formulario. Traten de mandarlo todos. O sea, ¿qué va a pasar si no lo mandan? Les vamos a elegir una tarea nosotros y nada, si no les gusta, bueno, por ahí lo pueden discutir, pero nada, lo ideal sería que nos ayuden a balancear esto, porque tenemos que balancear de acuerdo a las opciones que eligieron. No sé si tienen alguna duda, porque nunca, no lo llegamos a ver, no lo llegamos a ver juntos. Claro, el anuncio era hoy, de alguna de las tareas o del criterio en general o de algo. Si no, paso a explicar rápidamente cada una, que también nos puede ayudar. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Viste que hay que mandar un video? Sí. ¿El video es solo nosotros hablando o nosotros hablando y mostrando el TP? Claro, el TP en realidad lo ideal sería con unas diapositivas, algún coso que diga, bueno, suponete que tenés el de clasificador de imágenes. A ver, ¿cómo está? Clasificar imágenes de la Deep Web. Entonces decís, bueno, estas son las imágenes, estos son unos ejemplos de categorías, mi baseline fue y dio tanto, y ponés la métrica de accuracy. Unas 6 slides, 7 slides, algo así, capaz menos. Y después, bueno, probé tal modelo, estas son las métricas, esta es la matriz de confusión, estos son algunos ejemplos donde se equivocan, elegís unos graciosos, como si fuera, ¿qué es lo que medio una muestra cuando está en una reunión de trabajo? Miren qué gracioso este mal ejemplo o algo así. Nada, ese tipo de cosas y contar qué es lo que aprendiste también. Tratan de lucirse, digamos, también en lo que están mostrando. O sea, si hicieron su trabajo, o sea, y quieren destacar eso, o sea, la realidad es que traten de mostrarlo de esa forma, o sea, de ser claros, de poder transmitir un mensaje, o sea, aprovechando el tiempo que tienen, ¿no? Obviamente. Después usen los recursos que quieran, ¿no? Probablemente si sale alguien solamente hablando sobre visualizaciones y no muestra las visualizaciones, por ejemplo, que no está muy buena, ¿no? Entonces es como bueno, usen los recursos que puedan como para hacer una buena demostración de capaz las cosas más importantes que... Y el tiempo es limitado, digamos, por ahí, o sea, no está mal, pero por ahí alguien quiere explicar la arquitectura de la red neuronal y está bien y poner un gráfico, qué sé yo, y otro quiere explicar que también dio el modelo, pero obviamente si intentan hacer las dos cosas al mismo tiempo van a tener que recortar, van a tener que ver esos trade-offs. Bueno, paso explicando las tareas, o sea, los datasets, creo que... Una consulta. Respecto al video, ¿recomiendan alguna aplicación o página para poder grabarse y capaz estar mostrando la pantalla si mostramos alguna presentación? OBS, diría yo, no sé si lo conoces, es como que estás en Twitch, te pone la cara abajo, el coso en la pantalla, lo configurás y... Sí, con OBS lo puedes armar. OBS tiene algunos problemas para que hagas cosas raras si no tenés una relativa buena placa de video. Mucha gente ha grabado cosas con mismo Zoom directamente entrando. Eso les iba a decir, ¿no? Y demás, o sea, no se estresen por este tema. Si manejan OBS y lo pueden hacer, es una buena opción. Si no, se abren un Zoom o un Meet, lo graban, no hay ningún problema. O sea, no tiene que ser un problema el grabar el video. Lo que sí es importante es que piensen el contenido que quieren mostrar en esos 5 minutitos, ¿no? Que tienen para poder contar, como dice Gian, cosas interesantes, ¿no? O sea, cosas piolas, cosas divertidas, cosas... No se pasen 5 minutos explicando, no sé, algún método, por ejemplo, porque en principio nosotros ya lo vamos a tener en presente, entonces capaz resulta más difícil hacer algo interesante, digamos. Es mucho más piola si pueden contar particularidades de cosas que encontraron ustedes o cómo se les ocurrieron ciertas ideas. O problemas que tuvieron. O problemas que tuvieron. Ese tipo de cosas suelen ser mucho más piolas. Traten de ejercitar igualmente hacer un buen ejercicio de síntesis, ¿no? O sea, capaz uno agarra, dice, che, ¿qué quiero presentar? Bueno, son estos puntos, lo vuelve a revisitar, lo prueba, ve qué tiempo, o sea, hay que hacer un poquito de ese tipo de ejercicio, también como para transmitir un mensaje claro,
de una tarde de sentarse y hacer un scriptcito, practicarlo, hacer algo así. Sí, ¿no? Armar también una presentación, algo de sustento de imagen que sirva para acompañar. Pueden aplicar alguna cosa de Visu también. Sí, acuérdense, tuvimos 2 TPs con Visus y en este no hay, entre comillas, pero ustedes con algo tienen que mostrar, capaz. Tienen que poder mostrar algo que siempre es mucho más divertido si muestran acompañado con alguna imagen que si hacen, no sé, una lista de puntos, ¿no? Y uno la tiene que leer. Entonces, piensen en todas esas cosas. Pero la forma de grabar el video no debería ser un problema. No se detengan, no se vuelvan locos para usar OBS si no lo logran, si por algo no pueden, por ejemplo. Bueno, entonces, bueno, los datasets de la Deep Web, ¿los muestro algo? No sé. No sé si ya entraron. Son básicamente ítems, imágenes también, con precios, descripciones, hay de todo. Y la tarea 1 es clasificar el ítem en base al título y descripción. Cada ítem tiene una categoría. Por ejemplo, no sé, éxtasis, y eso es una categoría, y el título dirá algo al respecto o no. A veces, como ya está en la categoría, te ponen, no sé nada, 5 miligramos de no sé tal cosa, y vos por ahí, por alguna pequeña palabra, te das cuenta o no. Y ahí no va a andar bien en ese caso, pero bueno, es parte de los datos. Después está la clasificación. Sí. Yo no entendí muy bien por qué hay 2 datasets. Tipo, el versus. ¿Cómo? Ok. Versus es uno scrapeado en 2021 que no tiene... o sea, que es de otro sitio. Entonces es interesante ver qué pasa ahí, porque vos imaginate que la cosa es así. Vos sos el dueño de Versus, ponele, y querés implementar algo en producción, y los únicos datos que podés usar para salir a producción sin datos es entrenar antes con los de Silverroad. Entonces, en muchas tareas, muchas preguntas son, ¿qué tan bien anda tal cosa con los datos de otra cosa, digamos? Ya sea de Silverroad sobre Versus o de otro lugar sobre los dos, digamos. Porque, digamos, es una forma de medir la capacidad de generalización también. Es otro validation, digamos. ¿Me explico? Sí. Ahora sí. Tipo, no me he dado cuenta que Versus era una página, digamos. Claro. Sí, son como sitios en la Deep Web. Sí. Claro, son los markers de la Deep Web. Este existe todavía, por eso lo pude rapear hoy. Entonces, ¿qué también funciona en Validation? ¿Qué también funciona en Dataset de Versus? Jean, sí. Sobre ese punto, yo chusmeé un poco los datasets y vi que, por ejemplo, en uno tenés título y descripción y en el otro solo creo que tenés puede ser el título. Okay, ¿Eso, bueno, de cara a cuando probás con el otro dataset, no podría ser un inconveniente? Es un inconveniente, sí, exactamente. Y hay que, o sea, capaz hay que atajarse a eso diseñando el modelo, porque si vos diseñás un modelo que toma título y descripción por separado y trata todo por separado y necesitas sí o sí que estén separados, y si necesitas sí o sí que, no sé, los tratás completamente distintos, haces algo, no sé, y después, o no entrenás con nulos, por ahí podés usarlos por separado, pero entrenarlo también poniendo nulos en la descripción para que aprenda más del título, algo así. Si vos no preves eso, después vas a ir a, bueno, ahora terminé con Silverroad, a ver, voy a Versus, ¿no? Como que tenés que ver la imagen más grande antes y prever esas cositas, pero sí, eso va a ser un problema. Sí, es una de las ideas de la tarea. Dale, genial. Bueno, clasificación de imágenes. Nada, esto es básicamente solo para Silverroad tiene las imágenes, clasificar para cada imagen la categoría que es, y la pregunta es qué también funciona en validación, que es una validación que van a separar ustedes. Acá probablemente una cosa que por ahí les preocupe o por ahí no, sea el tamaño del dataset. Recuerden que esto es una proof of concept. Si ustedes tienen algún problema con eso, pueden reducir a categorías o reducir con una random sample, o lo vemos, digamos. Todo eso lo podemos hablar. Pero también se puede procesar todo antes y hacer otra cosa, digamos. Hay 1000 alternativas, digamos, y no, estas cosas están pensadas para que siempre que haya un problema de disco, de RAM, de GPU, de lo que sea, igual Colab tiene GPU, podamos decirles, hagan esa otra cosa. O sea, están pensadas para eso, digamos. Bueno, regresión sobre el precio del ítem. Nada, es en base a toda la información predecir el precio del ítem. ¿Qué también funciona en validación? ¿Qué también funciona después en Versus? Fíjense que, de vuelta, todos tienen estas, todas las que son, porque uno dirá, bueno, me agarro la de regresión sobre el precio del ítem, capaz es más fácil, por decir algo, clasificación del texto en lugar de imágenes, pero de repente pasan esas cosas que cambian. En Versus las categorías son otras, hay otros datos, son distintos los datos, cómo están distribuidos, uno está en euros, el otro está en bitcoins,
y el Bitcoin tiene una tasación que es por el día que se scrapeó, digamos, nada, son como todas un montón de cositas, pero que hay que tener, por ahí, no sé, no es mucho tiempo corregirlas, pero hay que pensarlas. Predicción del score de la review, hay un montón Una consulta sobre el de regresión del precio de ítem. Sí. Supongo que es sí o sí red neural, ¿no? Como en ese caso, la regresión. Para el modelo, claro, porque vas a tener que usar textos, cosas así, sí. Porque nosotros pedimos sí o sí alguna de estas tres cosas, y en el baseline podés no usar redes neuronales si querés. Eso siempre. Pero sí o sí redes neuronales. Jan, Sí. en eso, respecto de regresión, hay que... es como el ejemplo que habíamos visto, creo que en la última clase, que de repente tenés que predecir el próximo día nada más, o es decir, bueno, de acá a todo es el precio, digamos, el precio instantáneo, digamos. Tenés todos los datos y el precio, separás el precio y predecís eso. ¿Bien? O sea, como predecir el precio de una casa. Sí, para un momento... listo. No es una serie de tiempo. O sea, no vamos a poner una serie de tiempo. Dale. Después dice, predicción del score de la review. Hay unas ciertas reviews que son tipo, che, este producto llegó muy rápido, pero es trucho, es otra droga, qué sé yo, no sé. Y le dejan 1 o 5, lo que sea. Bueno, ¿cómo en base al texto podemos predecir ese score? Esta es predicción del score de la review entrenado sobre otros datos. Fíjense que hay un montón de datasets dando vuelta en internet de predicción de reviews. Entonces este es el caso como teníamos, como el imaginario nuestro de Versus, ¿no? Nosotros estamos creando un producto que todavía no tiene usuarios, que no sabemos cómo van a ser las reviews, pero queremos que dejen un texto y un clasificador de Machine Learning ya nos diga si está bueno o no. ¿Qué también andaría eso si nuestro validation es todo el dataset de Silk Road? O sea, entrenando con otra cosa, algo de afuera. Hay un montón de datasets dando vueltas, eso los podemos ayudar a que prueben uno distinto cada uno. Regresión sobre el precio de los shippings es... Bueno, esta tarea es muy fácil de predecir, pero fíjense que una de las preguntas es cuál es la calibración de los modelos. Porque acá, ¿qué pasa? Yo pongo free shipping y un montón de gente pone free shipping como SEO y eso es re fácil. Después te pongo, no sé, por correo y ahí varía un poquito el precio y así, digamos, es como que son categorías muy discretas y detalles muy chiquitos y los días también afectan, pero acá nos va a interesar qué tan estadísticamente correcto es el resultado que dan, digamos, qué tan calibrado lo pueden hacer. También es algo que van a tener que... No es difícil ver una curva de calibración, es algo sencillo, pero nada, es un concepto nuevo de repente. Todos como que tienen estos truquitos como para que más o menos sean de la misma dificultad. Extracción de tópicos no supervisados sobre las descripciones de los ítems. Esto es básicamente de forma con clustering, con algunas otras técnicas, agarrar todas las descripciones que no tienen categorías, supónganse que creamos el sitio sin categorías, y asignarles tags, digamos, de forma automática. Esto se hace con clustering, yo creo que, o sea, van a ver que ninguna de estas tareas son imposibles. Nada, está bien, es tranqui. Para los tags, por ahí es medio complicado, hay un montón de heurísticas, no hay reglas fijas sobre esto. Generar imágenes falsas en base a títulos, descripciones, categorías, esta es difícil, pero lo vamos a tener en cuenta en la corrección, y en general es muy divertida, porque cuando vos generas imágenes falsas, no sé si pudieron ver GANs, los resultados son muy graciosos. Tipo, nada, es gracioso ver, más en la Deep Web, imagínense, tipo, estoy creando droga falsa, tipo, nada, es muy divertido de contarlo. Me parece que igual, digamos, es imposible que no salga mal en 2 semanas esto, y ya lo sabemos, y no va a haber problema con eso. Microsoft News Dataset es un dataset de sistemas de recomendación, Deep Dream, de sistemas de recomendación. Básicamente, una persona va viendo noticias en Microsoft, el coso, como te aparecen las noticias muy unos días, le pones like, y vas viendo, bueno, predecir qué va a hacer siguientemente, usando cosas de filtrado colaborativo que por ahí no saben, o no, porque tiene otras cosas relacionadas con contenido, tiene muchas vueltas, pero es un dataset vueltero, digamos. Incluso hacer un baseline ahí ya es un poco vueltero, entonces por ahí hacer un modelo aceptamos que sea algo más sencillito. Pero nada, todo eso, nada, de vuelta, está todo medido para que sea similar a la exigencia. Este es el dataset que vimos de virus en la clase de compresión. Está lleno de tutoriales para clasificarlo de forma supervisada. No encontré otro que fuera más difícil, y yo encontré otro que fuera más difícil de 20 millones de viruses y no logré clasificar ahí, así que dije, no les voy a dar esto. Pero entonces digo, bueno, que también sale clasificación no supervisada. Y yo tengo mucha fe de que esto va a salir muy bien, porque es muy parecido a la tarea de compresión. Van a tener un problema por ahí pensando en el procesamiento de las imágenes, pero es clustering, básicamente, y va a dar un resultado aceptable. Acá empiezan las de sonido. Estos son 1000 audios de 30 segundos de 10 géneros musicales, 100 audios de cada género musical.
acá van a tener una dificultad que yo les voy a tratar de poner un video porque, digamos, a ver, el que procesa imágenes tiene ojos. El que procesa texto ya aprendió Word Embeddings. El que procesa audio, ¿qué sabe? Bueno, hay unas cuestiones chiquitas de como teoría del sonido y teoría musical relacionadas con cómo se procesan señales en frecuencia con Python y para qué sirve, y un snippet de código que les quiero dar para poder hacer eso y transformar esas series de tiempo como si fueran Word Embeddings, como si fueran cualquier serie de tiempo, y que por eso puedan trabajar, y bueno, nada, es como que tiene esa dificultad extra. Pero si les gusta, no sé, si les gustan las cosas relacionadas con sonido, por ahí les divierte, digamos. Y de vuelta, es una POC, por ahí si son muchos audios pueden tomar 2 géneros, o 3, 4 géneros, o menos una sample, lo que sea. Las de la CMEVAL, esa es una competencia de lingüística muy importante, son datasets difíciles en donde igual no mucha gente compite, igual nada, o sea, sale lo que sale y hay muchas cosas que se pueden hacer. Detectar lenguaje condescendiente y paternalista como, no sé si me ocurre un ejemplo ahora, como, sí, esa pobre gente que no sé qué, viste, como así como medio despectivo incluso, como hacia ese tipo de lenguaje, es algo muy específico. Sarcasmo, detectarlo o en inglés o en árabe. Como no sabemos árabe, les recomendamos hacerlo en inglés, pero el chiste es justamente estas tareas, de repente te piden hacerlas en 8 idiomas y lo divertido es hacer un mismo modelo que entienda los 8 idiomas, es como el chiste de la competencia. Y este es, nada, make sure you were, es completar con scorear qué tan probables son distintas cosas. Estos scores, como se eligen, se lo dan a 7 personas, por decirles algo, la gente vota, eso se promedia y nada. Al parecer, esto terminó en 3.0, alguien creyó que había que lavar los jalapeños era más razonable que lavar tu cuerpo, por alguna razón. Pero bueno, nada, son cosas que pasan de encuestar gente también. Es como una tarea medio flashera, porque como encuestamos gente, le hicimos hacer una tarea rara y dio esto, y predíganlo. Son divertidas, hay muchas en la CMEVAL de esto, pero estas son las que ustedes pueden hacer, si no se vuelve muy complicado. Finalmente, terminando con sonidos, canto de pájaros carpinteros, clasificar acá debe ser fácil, porque fíjense que un TSNE salió fácil, ahora lo van a entender mejor cuando vean la clase. Lo que nada, acá tiene que hacer el procesamiento y van a tener que hacer una red neuronal también, como en el de la música. También pueden achicar si quieren, porque es una proof of concept, lo que sea que necesiten en términos de RAM, disco, lo que sea. ¿Bien? ¿Alguna duda? Porque estoy comiendo muchos minutos. Bueno, nada, ya el formulario para elegir sus tareas favoritas, sus 3 tareas favoritas está en el anuncios. No es que el que lo llena primero que otro tiene prioridad, eso se sortea al azar, se va asignando de una forma. Hay tareas que tienen más formas de hacerse que otras, entonces yo voy a asignar una heurística de una probabilidad y cuando vea el barplo de cuánto cayó en cada cantidad me voy a sentir contento o no. Nada, es un TP de datos en sí mismo. Sí, igual nada, lo hace la compu, digamos, no es que vos vas a estar escuchando el canto del pájaro ahí. Pero nada, es clave que yo arme ese videito. Le ayudé a mi hermana a hacer una clase de teoría musical y ahora voy a usar lo que yo le ayudé más eso para hacer esto. La tengo que reciclar, así que sí. Y nada, ¿estamos? Aprovecha el vago. Sí, sí. Una pregunta en general sobre el tema de los audios. ¿Qué tan difícil es trabajar con el tema de audio? Porque tiene pinta de ser difícil. Es interesante, pero... La idea es que, o sea, yo les voy a dar algo como para que ustedes puedan agarrar una función, pasarla por el audio y eso les devuelve una serie de tiempo con unos parámetros que ustedes sepan que son y puedan ver qué está pasando. Así que no es que nada, o sea, eso ya se transforma en una serie de vectores de numeritos. Pero sí. Para comprender, eso va a ser una transformada de Fourier que la hace la máquina, no importa, pero para comprender profundamente eso, nada, vayan con el ingeniero Ray Vega a señales y sistemas o análisis 3. Pero nada, no es que van a tener que tener una gran comprensión. Yo voy a tratar de explicarlo bien. Bueno, nada. Trust in me. ¿Algo más? I'm about to be an engineer. Trust in me. Bueno, entonces los dejo con Martín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Game we trust, exacto. Bueno, ¿qué facheamos con esto? Bueno, arranquemos. Un poco la idea de hoy es hacer algunos ejemplos prácticos y hablar un poco de reducción de dimensiones, ¿sí? Les voy a estar ahora en breve, cuando me acompañe la cámara, compartiendo un poco la presentación con la que vamos a estar siguiendo
y charlando un poco de reducción de dimensiones. O sea, un poco la idea es, a partir de lo que hayan podido ver en los videos y demás, poder tener hoy una referencia un poco más general de algunas implicancias prácticas también que tiene esto. Vamos a estar hablando un poco de SVD, de PCA y su relación con SVD, con un ejemplo, con 2 ejemplos, y después vamos a hablar un poco de cierta cuestión, o si quieren un poco más como de estado del arte en lo que es reducción de dimensiones para visualización en general, que es TSNE y UMAP, ¿sí? Vamos a ir, la idea era trabajar con 2 notebooks, por los problemas que estuve teniendo con UMAP, seguramente veamos un ejemplo con TSNE y después le compartamos el otro, pero bueno, vamos a ver un poco cómo vamos avanzando. ¿Sí? Así que arranquemos. Y un poco la idea de partir, y esto ha sido una gran definición que tenía Joaquín de reducción de dimensiones, que estaba con nosotros en el curso, es esencialmente que nosotros partimos de datos de una determinada dimensión, por ejemplo, en este caso de n por m, pasan, digamos, por una caja, por dentro de esa caja, decimos, bueno, ¿qué hay en la caja? Y demás, y obtenemos, digamos, ese resultado que a nivel columnas, digamos, tiene la misma dimensión, perdón, a nivel filas tiene la misma dimensión, pero a nivel columnas tiene una menor dimensión, ¿no? Y un poco esto nos permite nos permite poder aplicar esto en un montón de contextos y un montón de utilidades, ¿sí? Entonces, partiendo un poco de esto, ¿cuáles son las motivaciones que potencialmente podamos nosotros querer, ¿no? Atacar con esto? Hemos hablado bastante en la materia de lo que es la maldición de la dimensionalidad y realmente, o sea, decir, bueno, tengo un algoritmo, la realidad es que tengo muchísimos datos y realmente, bueno, tal vez mi algoritmo no se ajusta bien a esa cantidad de datos. Bueno, la realidad es que reducir dimensiones a nosotros nos puede permitir realmente utilizar un algoritmo con, y que pueda performar, digamos, con menor dimensión de datos y de esa forma poder ir entendiendo, digamos, cómo puedo operar ese algoritmo, ¿sí? Por otro lado, esto toca mucho lo que tiene que ver con performance, ¿no? Acá tocamos el caso de cuando tenemos un algoritmo que es inviable usar con un set de datos por el tamaño que tiene, pero al mismo tiempo, reduciendo dimensiones, potencialmente podríamos utilizar ese algoritmo, ¿no? Al mismo tiempo, poder entender si un algoritmo mejora o empeora, reduciendo la cantidad y la dimensión que tienen esos datos. Y al mismo tiempo, muchas veces decir, bueno, yo tengo recursos limitados, tal vez como pueden sentirse a veces cuando están haciendo los TPs o trabajando en ese tipo de contextos. Bueno, esto podría llegar a ser una opción justamente para poder atacar esto, ¿no? Por ejemplo, recursos limitados de disco memoria y poder decir, bueno, facilita el almacenamiento de esos datos, me quedo con datos que, de alguna manera, reduciendo dimensiones, siguen teniendo la esencia o la importancia de los datos en ellos y puedo realmente procesarlos, ¿no? Dado que en otro contexto no tendría forma de poder hacerlo, ¿no? Tardaría muchísimo tiempo y demás, ¿no? Esas pueden ser algunas de las motivaciones por las cuales quisiéramos reducir dimensiones, ¿no? Por otro lado, lo podemos ver como un mecanismo de feature engineering, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos querer reducir un set de datos filtrando features ruidosos, ¿no? Y volviendo un set con una menor cantidad de ruido, ¿no? Esto, imagínense que puede suceder en un contexto, imagínense una compañía muy grande en la cual, por diversas razones, no sé, supónganse, la plataforma es muy grande, hay un montón de microservicios distintos que tienen distintas fuentes de datos y hay un equipo de data science que quiere, por ejemplo, resolver un problema de fraude y está tomando información de distintas fuentes, porque hay distintos dominios de datos, esa información se repite, las tratan de unir y demás, y la realidad es que hay muchos features que suman ruido o que duplican información. Les podría contar casos de empresas muy grandes que tienen, no sé, respuestas de datos duplicados los precios y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, realmente puede ser una forma de poder buscar realmente generar nuevos features, reducirlos,
generar otro tipo de features y sumarlos al set de datos, en fin, ¿no? Hasta poder también buscar correlaciones y tópicos ocultos en los datos, ¿no? En fin, o sea, se puede utilizar como un mecanismo también y como una herramienta para poder hacer feature engineering. Y bueno, y por otro lado, realmente usarlo como una herramienta para poder interpretar y visualizar los datos, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos, la verdad es que si quisiéramos entender cosas que están por arriba de las 3 dimensiones, ya las cosas se ponen un poco complejas, ¿no? O sea, pero en parte también cómo funciona nuestro cerebro y demás, ¿no? Entonces, realmente, le diría que con 3 dimensiones hasta ahí también, ¿no? Entonces, la realidad es que frente a ese tipo de limitaciones, para poder analizar sets de muchísimas dimensiones, a veces llevarlo a 2 dimensiones, a 3 dimensiones, nos permite analizar relaciones entre los datos y poder ver cosas que tal vez no son triviales frente a esos data points, digamos, que podemos tener en el set de datos, ¿no? Y realmente acá entra toda una rama que está muy metida en todo lo que es reducción de dimensiones, que tiene que ver con esto que se llama Manifold Learning. ¿Sí? Hay varios algoritmos que en el pasado hemos dado en otras iteraciones de esta materia, pero tiene que ver un poco con esta idea de que nosotros tratemos de aprender una superficie de cualquier figura en múltiples dimensiones, ¿no? El típico caso, por ejemplo, que uno se puede imaginar es si nosotros tenemos una figura circular y la tratamos de llevar a una o a 2 dimensiones, dependiendo de cómo la proyectemos, realmente la representación que tenemos después en menos dimensiones realmente pierde ciertas características. Los algoritmos de Manifold Learning van a ver que buscan un poco respetar ciertas características que tienen esos datos en la dimensión original y poder llevarlo a menores dimensiones, y eso nos permite a nosotros también poder analizarlos, ¿sí? ¿Están escuchando mucho ruido? ¿Está todo bien? ¿Por ahí está bien? Bien. Perfecto. Okay. ¿No se escucha nada? Nada de ruido, nada de lo que digo. Se escucha bien. Bien. Ok. Entonces, un poco en este contexto vayamos a una intuición muy, muy básica de qué es reducir dimensiones para nosotros, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros estamos en 2 dimensiones y queremos ir a una dimensión, ¿no? Imagínense que tenemos un set de datos que son esos distintos puntos, ¿no? Que representan features que en un caso están en centímetros y en pulgadas, ¿sí? Entonces, un poco cuando reducimos dimensiones, lo que a nosotros nos gustaría hacer realmente es poder, en cierta forma, encontrar esa línea. Y esto, aclaro, no es que estamos haciendo una regresión sobre estos puntos, sino que no estamos haciendo una regresión lineal ni nada de ese tipo, esto lo quiero aclarar. Sino imagínense que nosotros queremos encontrar una línea, una recta, a la que todos los puntos parecen estar muy, muy cerca, ¿no? Y quisiéramos proyectar los mismos sobre esa recta, ¿sí? Si nosotros pudiéramos encontrar esa recta, ¿no? Si hiciéramos la proyección, vamos a estar reduciendo dimensiones de 2 dimensiones a 1 dimensión. Y lo que podemos ver acá, estamos haciendo una proyección bastante lineal, bien lineal. Lo que podemos ver es que hay ciertas características que tienen que ver con la distancia de los puntos y demás, que en este ejemplo se mantienen, ¿no? Y demás. Pero hay otras, por ejemplo, que no. Supónganse, si este punto verde, espérenme que, si este punto verde tal vez estuviera muchísimo más para acá y nosotros, por donde está el punto rojo ahora, y nosotros lo proyectáramos acá, bueno, hay una distancia que tendría contra los demás que estaríamos perdiendo, ¿no? Entonces, cuando reducimos dimensiones, estamos muchas veces perdiendo información. Esto está bueno verlo también, y está bueno también aclarar que realmente si yo puedo operar con todos los datos y en las dimensiones que están, tal vez no es necesario reducir dimensiones. ¿Sí? Siempre está bueno operar de base con los datos en la dimensionalidad de base, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas y demás. Y bueno, si llevamos este ejemplo, si quieren, a 3 dimensiones, imagínense que nosotros tenemos, bueno, estos puntos, ¿no? Volando en 3 dimensiones y demás.
y que nos encantaría acá conceptualmente poder encontrar un plano sobre el cual pudiéramos proyectarlo, ¿no? Bueno, nos vamos moviendo y buscamos el plano, digamos, a donde se podrían proyectar todos estos puntos. Y de vuelta, vamos a mantener muchas características que tienen que ver un poco con la distancia de esos puntos, pero al mismo tiempo hay cuestiones sobre la altura y demás que las vamos a perder, ¿no? Entonces tenemos cierto grado de pérdida de información a medida, digamos, que se van reduciendo dimensiones. Pero eso no quita que si mantenemos cierto grado de información, esto sea valioso para nosotros y nos pueda servir para muchas de las motivaciones de las que hablábamos al principio. Hasta acá, dudas, consultas. ¿Venimos bien? Bien, entonces, avanzando un poco, podemos decir, bueno, ¿qué es lo que hay en la caja, ¿no? En esta caja de la que hablábamos al principio, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿es importante lo que hay en la caja? Y sí, es bastante importante. Y para nosotros es realmente fundamental si trabajamos con sets de muchas dimensiones, justamente para poder visualizar y poder entender y analizar esos datos, ¿no? Pero bueno, acá, cuidado, dependiendo del método, hay algunas relaciones y patrones que van a agregarnos algún tipo de... llegar a generar problemas, ¿no? Por ejemplo, con ciertas garantías, digamos, que nos pueden dar algunos métodos como IBOP o TCNE, tenemos que ser cuidadosos también por el tipo de, si quieren, conclusiones que podemos sacar de ellos, ¿sí? Y bueno, siempre es importante partir con algún tipo de intuición sobre los parámetros y sobre, si quieren, el contexto del cual vienen esos datos y demás, ¿no? En algunos contextos hablaríamos del contexto de negocio, el contexto de aplicación que tienen esos datos, ¿sí? Eso es también importante, ¿no? Después, bueno, como herramienta vamos a hablar de distintas herramientas que podemos utilizar. Si quieren, para poder trabajar en reducir dimensiones y poder trabajar un poco una herramienta estándar, puede ser la SVD. Vamos a hablar un poco de cómo PCA es en parte lo mismo que SVD en varios aspectos. Y después vamos a ir a algunas alternativas interesantes, digamos, que tenemos de cara a visualización de datos y Manifold Learning también, que podemos encontrar, digamos, con todo lo que es TCNE y UMA, ¿sí? Hay otros algoritmos de Manifold Learning y demás que tienen características súper interesantes. Después, al final de la clase, si quieren, les dejo un repo donde tenemos varios ejemplos también en un repositorio de GitHub, digamos, ¿sí? Bien, entonces, arranquemos a hablar un poquito de SVD. Muchos deben haber ya visto SVD, deberían por nuestras correlativas haberlo visto. En sí, o sea, podemos plantear el hecho de que toda matriz se puede descomponer como un producto de 3 matrices. En sí B, que es una base de R vectores en n dimensiones, y sigma, que es una matriz diagonal que tiene los valores singulares ordenados de mayor a menor. Y vamos a llamar a U, que nos va a indicar el coeficiente por el cual multiplicar cada uno de los vectores de B, de tal forma que nosotros podamos reconstruir los datos originales, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto realmente se da cuando nosotros podemos lograr, digamos, una aproximación original de los datos tomando cierta cantidad de vectores de la base que estamos tomando de la descomposición que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo interesante es que yo me puedo quedar con una cantidad de vectores K que después vamos a ver que me representan cierto grado de descripción de los datos, para decirlo de una forma intuitiva, y de esa forma tenemos una excelente o la mejor aproximación, digamos, de rango K posible a la matriz de datos original. Supónganse que ustedes tienen una limitación de espacio para poder guardar esa información. Bueno, a partir del SVD, ustedes, ¿en qué sentido tienen que estar encodeados? Sí, tienen que estar encodeados numéricamente. Sí. Y demás. Bien, en ese sentido, o sea, realmente esta aproximación sí va a ser la mejor aproximación que tengamos de ese rango posible a la matriz original, ¿no? Entonces, si yo tengo una limitación de espacio, bueno, puedo decir, bueno, trato de llegar hasta un K, el cual
dé cierto grado de descripción de los datos que a mí me sirva y trato, bueno, y puedo guardar esos datos, me llevo esta, si quieren, SVD truncada, esa representación truncada y la puedo utilizar, ¿sí? Ahora, analizar también hasta qué rango K nosotros tenemos que llegar nos sirve, porque tal vez no es que tengo que llegar al máximo valor, sino que hay hasta un determinado valor al cual puedo llegar y eso me describe un cierto grado de datos que mantengo, justamente, que me sirven para mi problema y realmente si voy a guardar más información tampoco me aporta demasiado, ¿no? Y esto un poco tiene que ver con el hecho de poder medir lo que nosotros llamamos la dimensión intrínseca de los datos, ¿no? Y bueno, en cierta forma hay una clave, sí. En términos computacionales, sí, o sea, de cómo calcularla, sí, pero bueno, esto va más a puntos más de implementación, ¿sí? De cara a tu pregunta. Y bueno, un poco yendo a esto, la realidad es que realmente, o sea, partiendo, digamos, de los valores singulares que nosotros tenemos en sigma ordenados de mayor a menor, nosotros lo que podemos hacer es calcular el nivel de energía que vamos conservando. En realidad, o sea, estás perdiendo información porque estás reduciendo la matriz original, ¿sí? Así que estás perdiendo información. Sí, pero en la reducida no cortás los valores singulares que son 0. Claro, lo que pasa, a ver, vos podés partir de eso. El tema es que estás teniendo una reducción directamente. O sea, computacionalmente es más fácil calcularla, pero si vos igualmente partís de la reducida, igualmente estás haciendo esto, computacionalmente es más barato calcularlo, pero de todas maneras, si haces esto, igual vos tenés pérdida de la información. Ese es el punto. Yo estoy hablando de que vas a cortar más de los que son 0, y ahí vas teniendo, si querés, pérdida de la información. Eso es un poco a lo que voy. Hasta 0 es como una compresión muy buena, digamos. Claro, perfecta. Es una compresión con pérdida igual, ¿no? Ahora se va a ver con imágenes, ¿sí? Okay. Va a ser un poco eso. Pero igualmente, independientemente de que estés utilizando, o sea, vos vas perdiendo información y obviamente si te vas a los que no son 0, continúas perdiendo información. La pregunta es, ¿a dónde está lo suficientemente bien para lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es un poco lo que querés medir con si querés, la medición de la energía. Esto está también visto en la parte teórica y demás. Estoy tratando de hacer como un repaso un poco más general y demás, ¿no? Entonces, si nos quedamos con los K valores singulares más significativos y calculamos su sumatoria, digamos, al cuadrado, podemos ir realizando ese cálculo. Esto lo vamos a ver ahora en particular en un ejemplo, ¿sí? Una pregunta. Que me surgió cuando alguien me preguntó el tema del encoding. O sea, esto claramente sirve para imágenes, pero ponele para el dataset del TP3 que tenía 400 no sé cuántas features, ¿sirve para reducir y quedarse con las importantes o va a otro foco, digamos? Y, o sea, tranquilamente lo podrías hacer esto. El tema es que, de vuelta, no estés perdiendo información que te sirva para el problema que estás tratando de resolver, ¿sí? Ahora un poco voy a mostrarles algo más en la siguiente slide que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Nosotros podríamos hacer un análisis, si quieren, esperemos un cachito que se vea, y ahí vamos, ¿sí? Nosotros podríamos ir analizando, justamente a partir de los distintos valores singulares que tuviéramos de la matriz, con este método, justamente podemos irlos graficando e identificar a partir de qué valor, digamos, vamos realmente perdiendo la menor cantidad de información. Este es un tipo de análisis, es un tipo de plot, ahora lo vamos a hacer, de hecho, en el ejemplo que les voy a mostrar. Y realmente decir, bueno, o sea, tal vez yo puedo reducir dimensiones entre 3 y 5 en este caso que estamos viendo acá y no pierdo información, ¿sí? O me quedo con una gran cantidad de información y es lo suficientemente bueno para el problema que quiero hacer. Me quedo con una gran cantidad de información y reduzco una cantidad de dimensiones de esos datos, ¿sí?
Entonces, bueno, vamos a partir, espérenme que les comparto un notebook, a un primer ejemplo. Y vamos a utilizar la SVD. Vamos a ver ahí si se ve esto. Para compresión, o sea, no es lo mejor. A ver, un segundo. Vamos a hacerlo en este... ¿Se está viendo bien, no? Ahí está. Este es un notebook, digamos, en el cual vamos a hacer... Justamente vamos a tomar una imagen. Sí, claro. Dame un segundo. ¿Está bien ahí? Vamos, bueno. Entonces, un poco la idea es, esto no es lo mejor, ¿sí? O sea, para comprimir imágenes definitivamente, pero la idea es poder ir haciendo la compresión de una imagen. Y para que se lleven una idea, tratar de reconstruirla a partir, digamos, de nosotros quedarnos, digamos, con muy pocas dimensiones y ir reconstruyendo la imagen para ver cómo se ve esa imagen, ¿sí? Esto de la pérdida de información de lo que hablábamos con Jean, ¿no? Entonces, bueno, estamos abriendo una imagen, que es esta imagen. Yo se las estoy mostrando en el notebook directamente. Y la vamos a llevar a una representación matricial con NumPy para poder operar y llevarlo, digamos, a una representación numérica en la cual nosotros podemos meter esto en la SVD, ¿sí? Ahí lo estoy cargando, digamos, desde NumPy y si la llevo ya después tiene, digamos, esta pinta, ¿sí? Esta es una matriz, digamos, con datos. En este caso son valores, digamos, de brillo, creo, justamente por una imagen en blanco y negro, ¿sí? Entonces, acá, digamos, utilizando en la implementación de NumPy, digamos, de SVD, hacemos la decomposición en valores singulares y verificamos, bueno, los valores singulares que hemos obtenido, ¿sí? A líneas generales. Nosotros podemos hacer un plot de estos valores singulares y, bueno, ver un poco este efecto del codo. Obviamente que nosotros podríamos ir mejorando la escala y poder analizar esto, hasta qué punto deberíamos. Pero, bueno, pueden ver que no nos estamos yendo muy lejos como para poder realmente lograr con esta caída, digamos que a partir, digamos, de este valor, nosotros no perdamos tanta tanta información, ¿no? Entonces veamos un poco realmente, digamos, cómo se ve esto. Antes vamos a hacer un cálculo de la energía. Hacemos el cálculo del que veníamos hablando y esto después, bueno, se da como una salida sobre el total de energía y el porcentaje como para que se den una idea. Entonces podríamos analizar esto y podríamos decir, bueno, si yo me voy quedando con determinada cantidad de valores singulares, voy a ir acumulando una determinada cantidad de energía, ¿no? Entonces pueden ver, si me quedo con 1, acumulé un 94%, ¿sí? A ver, Alejandro, ¿qué dijiste? No sé si están contestando. Estoy contestando. Ah, perfecto, gracias, Jan. Bien, entonces, sí, o sea, el análisis del plot, digamos, se puede también realizar un poco de esta forma, ¿sí? Pero esencialmente, la realidad es que veamos qué pasa si nosotros vamos reconstruyendo la imagen quedándonos solamente con esa representación en menores dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la descomposición que tenemos, las vamos a ir truncando a la cantidad, digamos, de valores a partir, digamos, de la cantidad de vectores con los que nos quedamos de la base y la cantidad de valores singulares con los que nos quedamos. Y a partir de ahí podemos reconstruir la imagen, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, en este caso nos estamos quedando solamente con un valor singular y este 94% de energía, si reconstruyo la imagen, tiene esta pinta, ¿sí? Se ve como un brillo
¿sí? Y se ve algo como de la forma general que tiene la imagen general, viste que es una foto de Andrómeda en particular, pero bueno, podemos ver que hay características como esta y demás que no se ven, ¿sí? En la imagen que estamos enumerando. ¿Sí? Sí. ¿La energía qué es? No entendí. En sí, la energía es otra forma de representar, digamos, qué cantidad de información intrínseca estás reteniendo, ¿sí? Es otro cálculo, digamos, que se puede hacer. Se llama energía, está bastante más explicado. Digamos, es digamos, vos podés calcular el porcentaje sobre el total, digamos, pero de la totalidad de los valores singulares es el cálculo que vas haciendo de la sumatoria de los valores singulares que acumulaste al cuadrado, ¿sí? Ah, ok, ok. Bien. Profe, una consulta, disculpe. Esto es lo que nosotros veíamos en álgebra que se le llamaba representación espectral, donde dependiendo de la cantidad de valores singulares y la matriz, había más precisión o menos. Y está hiper relacionado. Sí, está muy relacionado. Realmente la verdad es que es como una aplicación hiper megalodirecta de todo lo que de todo lo que se ve en álgebra. ¿Sí? Para mí es como un excelente ejemplo, por lo menos para la gente que está estudiando ingeniería informática y la carrera de licenciatura, bueno, por qué es relevante estudiar álgebra en la carrera, más allá de un montón de otros casos, ¿no? Pero para mí es una de las cosas directas que decir, bueno, acá tenés álgebra aplicada al 100%, ¿sí? Entonces, bueno, un poco volviendo a esto, voy a empezar a hacer reconstruir la imagen tomando más valores singulares, ¿sí? Y el output nos lo va a empezar un poquito a mostrar. Y pueden ver que con 1 ya empezamos a tener algunas características, ¿sí? De las que les decía que son relevantes de Andrómeda. Con 3 se empieza a ver un poco mejor la forma, ¿no? Y había hecho el rango hasta 4. Acá vamos a seguir un poco más. Con 5 pueden ver que ya la cosa se empieza a acercar un poco más, vamos acumulando un poco más de información y vamos recuperando. Es como que se ve como con una mala compresión, ¿no? O sea, cuando tenemos una mala compresión, ¿no? Y demás. Y ya con 20 pueden ver, en 20, ¿cuánto teníamos de energía? En 20 ya casi se ve la imagen directamente. Yo estoy esperando steps un poco más altos. Con 20 estábamos teniendo casi un 98%, ¿sí? Y demás. Capaz con valores más bajos se veía, ¿no? Tal vez con 12 y demás. Estamos en un 98, bueno, un 98.5. Capaz tienen características mejores. Pero pueden ver justamente cómo acá se ve claramente la pérdida de información que tenemos, ¿sí? Una pregunta. Sí. La energía sería, tipo, si hiciera 100%, sería la imagen exacta, ¿no? Sí. Entonces, están tomando todos los valores singulares. Claro, ¿qué tanto te ayuda a ahorrarte un 1% de energía o el 2% de energía? Básicamente porque si te quedas con un único valor, ocupa muchísimo menos. O sea, para vos. Y esos datos son más manejables computacionalmente. Eso es lo que está buscando hacer. Sí, pero... A ver, ¿por qué estoy haciendo un ejemplo con una imagen, ¿no? Más allá de que, como decía antes, esto no es una buena forma de comprimir una imagen, ni mucho menos. Para que ustedes visualmente puedan ver lo que es la pérdida de información, ¿sí? Y esto un poco es esa vuelta. Esto es como un ejemplo justamente para poder ver eso, pero en realidad, y lo que a vos te motiva, justamente es decir, che, estoy trabajando con datos en una dimensión muy alta, tengo problemas para poder trabajar con esos datos en esa dimensión muy alta, y justamente, bueno, estoy tratando de ver cómo pierdo la menor cantidad de información posible, pero al mismo tiempo lo llevo a un volumen de datos que para mí sea más manejable, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí está un poco esa motivación. Y como de vuelta, yo volviendo un poco a la idea de lo que estábamos hablando previamente, si yo aprovecho la SVD como realmente sabiendo que la SVD nos da la mejor aproximación de rango K posible a la matriz original, yo digo, bueno, me quedo tranquilo que tengo este tipo de garantías, ¿no? Hacia adelante de lo que estoy haciendo, ¿sí? ¿Se entiende?
¿los programas que comprimen imágenes como 7zip hacen esto? No, o sea, esto no se usa para imágenes, hay cosas muchísimo mejores para comprimir imágenes. El ejemplo con la imagen lo estoy usando para que ustedes puedan visualmente ver lo que es la pérdida de información, quedándonos con menor cantidad de valores singulares. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, bueno, vayamos un poco a PCA, que vamos a ver que PCA es lo mismo que SVD. Y realmente, o sea, PCA puede ser vista en cierta forma como justamente una rotación que vamos dando en un espacio, obviamente de múltiples dimensiones, y acá se ve en un espacio como de 3 dimensiones y demás, el ejemplito que hay abajo, justamente para poder encontrar un eje, si quieren, justamente que nos exprese mejor la variabilidad de los datos. No tanto SVD y PCA en base lo que buscan es que se mantenga la varianza que nosotros tenemos entre los datos. Ambos son métodos lineales a tener en cuenta esto. Y justamente para ciertas expresiones complejas de lo que les hablaba antes de Manifold Learning, la verdad es que, bueno, tienen sus complicaciones después, que sean lineales. Por eso es una cuestión aparte y demás. ¿Sí? Entonces, ¿en qué podemos decir que consiste el método, no? Esencialmente en tomar los datos, normalizarlos para poder centrarlos, poder calcular una matriz de covarianza. El cálculo de matrices de covarianza computacionalmente es súper pesado y súper costoso y demás. Por eso la mayoría de las implementaciones de SVD que hacen terminan haciendo, de PCA terminan haciendo SVD adentro y demás. Y realmente, bueno, a partir de tener la matriz de covarianza, lo que se hace es calcular autovalores y autovectores de esa matriz de covarianza, ¿sí? Entonces, PCA podemos decir que es igual a una SVD normalizada, ¿sí? Y un poquito, quiero ver si tengo un slide más acá al respecto. Exactamente, ya mencioné esto que preservan la varianza de los datos. Y, bueno, esencialmente vamos a pasar un poco un ejemplo para poder mostrarles esto. Dame un segundo. Voy a arreglar algo en un notebook. Un segundo. Así lo tenemos de referencia. A ver, un segundo. Acá. Lo voy a dejar por acá para poder mostrárselos ahora. Bien. Bueno, y un poco yendo a... Vamos a estar haciendo un pequeño ejemplo con el set de datos de Iris. No sé si ya estuvieron trabajando o alguien lo conoce. Tiene información de flores y de ciertas características de las flores. Están viendo ahí. Perfecto. A nivel de zoom, ¿estamos bien? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces, un poco, realmente, espérenme que quiero ver una referencia que tengo por acá que está rota. Esto no me acuerdo si tomo una URL directamente. Entiendo que sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, en sí, realmente, o sea, PCA se utiliza en muchos casos para poder tratar de articular un set de datos y poder verlo en 2 o 3 dimensiones, ¿no? Y uno de los usos usualmente que se puede dar también con un montón de cuestiones es poder reducir a dimensiones y poder visualizarlo o utilizarlo para poder visualizarlo, ¿sí? Un poco la idea es partir de trabajar con Iris, que tiene 4 dimensiones,
y poder reducirlo a 2 dimensiones y analizar un poco qué pasa al respecto con este set de datos, ¿sí? Con PSA. Después vamos a ver cómo se implementa exactamente lo mismo con SVD para que puedan ver que en realidad SVD normalizada es PSA, ¿sí? Probablemente nos quede lo mismo con una rotación o algo por el estilo, pero van a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Y... Pregunta. Sí. Antes dijiste varias veces que no era la mejor forma de comprimir. ¿Y esto, si es SVD normalizado, tampoco? Es que no estoy hablando de compresión, o sea, estoy hablando de reducción de dimensiones, ¿sí? Te mostré o sea, esto es una clase de reducción de dimensiones, no es una clase de compresión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, en el caso, digamos, en el caso de... Y además es compresión con pérdida de la información, ¿no? Que la mayoría... Hay muchas aplicaciones de compresión en las cuales no querés pérdida de la información, ¿sí? Entonces no estoy hablando de compresión, estoy hablando de reducción de dimensiones, ¿sí? Y tiene otro tipo de aplicaciones, otro tipo de motivaciones, ¿no? Buenísimo. Déjenme ver si no estamos teniendo un problemita. Dame un segundo. Y volvemos. Ya volvemos, ¿eh? Un segundito. Espérame que tengo que desactivar Flux también. Bien. Bien. Mientras tanto, ¿hay alguna pregunta, consulta que quieren que vayamos? La pueden hacer con micrófono. Bien. O si querés comentar algo, Gian, mientras yo termino acá. Sí, ahí yo voy tirando datos. Dale, dale. Cuando dicen normalizar, era lo que hacían con las redes neuronales, que por ahí no lo llegaron a hacer en el TP3, pero es lo que hacía el estándar scaler, digamos. Llevarlo a media 0, varianza 1. Se refiere a eso ese normalizar, ¿no, Martín? Sí, porque sí, de hecho voy a estar haciendo eso. Sí, sí, exactamente. Bueno, no sé qué está pasando con esto. Dame un segundo. Una consulta. Por ejemplo, ahora con el dataset de Iris, no sé, nosotros tenemos 5 columnas, es como que le vamos a reducir para quedarnos con, no sé, 2 columnas. Sí. Después, si nosotros esto lo estamos haciendo para un modelo porque no nos corría porque tenía mucha información, cuando nosotros tenemos nuevos valores, es como que aplicamos el mismo, en este caso, no sé, PSA como con los mismos parámetros y mantiene la misma lógica. Sí, lo que termina aprendiendo PSA o SVD, porque son lo mismo, es una matriz de proyección. Esa matriz es la misma, digamos, vos la volvés a usar y nada, es un punto transform, básicamente, que es multiplicar por la matriz de proyección. Proyectar sobre ese plano de vuelta. Listo, genial. ¿Y con las imágenes sería como lo mismo en el caso que vimos antes? O sea, también hay una matriz de proyección y también sí, podés multiplicar y recuperar. El tema con, o sea, esto no se suele usar con imágenes porque, o sea, vos pensás que nosotros, si vos te acordás cómo era la primer componente, lo que se veía era, voy a gesticulizar algo que no se va a entender, pero yo siento que lo necesito. Lo que se veía era una mancha blanca, la primer componente era como una línea así que crecía en color y bajaba, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que ese sea el primer componente porque toda la galaxia, digamos, tiene más brillo acá y decrecen los bordes. Entonces, por eso es una particularidad de esa imagen. Si vos intentás comprimir un montón de imágenes con PSA y usar eso como compresor estándar para muchas imágenes con la misma matriz de proyección, lo que vas a ver es que es como si estuvieras comprimiendo datos random casi, digamos. Casi no, PSA no va a encontrar relaciones lineales entre miles de imágenes, nada.
No, o sea, sirve para una imagen al mismo tiempo y sirve a modo de ejemplo, porque es muy visual. Pero nada, o sea, el hecho de que la primer componente sea una proyección así, donde el brillo crece y decrece, te da la idea de que eso solo sirve para esa imagen. Perfecto. Una consulta. Digamos, algebraicamente ese PCA, se puede ver como una descomposición de DBS y multiplicándole por una proyección a la derecha. Primero proyecta y después DBS. No sé si entendí. Bueno, no importa. Por ahí estoy. Ya creo que encontré cuál es el problema, Jean, pero bueno, la vida es cruel. Bueno, entonces avancemos un poco. Acabo de aprender algo de Jupyter Notebook que no sabía, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando un poquito con los datos de iris. Yo estoy cargando el set de datos y pueden ver que tenemos información de sépalos, de pétalos y el tipo de especie y demás, ¿no? Hay distintos tipos de diferencias que tienen, digamos, estas plantas justamente, a partir de ciertas características. Y en sí, bueno, acá pueden ver un poco la distinta categoría que significa, ¿sí? Más allá de que esta foto la acabo de buscar, no sé si es del todo correcta, porque la recordaba brevemente distinta, pero después en tal caso la buscó la correcta, ¿sí? Y bueno, un poco lo que nosotros necesitamos hacer acá es feature scaling, en este caso lograr que tengan los datos media 0 y varianza 1. Entonces, para esto usamos el estándar scaler, como mencionaba antes Jean, ¿sí? Y directamente usamos el estándar scaler y usando directamente PCA de scikit-learn, obtenemos lo que llamamos la componente principal 1 y la componente principal 2, ¿no? Como se menciona en PCA, ¿sí? Acá pueden ver el código y demás, es un fit transform y se obtienen las mismas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Yo estoy concatenando los valores de las especies para poder reconstruir y pintar la visualización, digamos, en el set de datos con distintos colores, ¿sí? Ustedes van a ver ahora que tengo las componentes principales, que son lo que obtuve de PCA y de la reducción de dimensiones que hice, y le estoy marcando la categoría para poder marcarlas de un color en la visualización, ¿no? Entonces, si yo lo quisiera ver de forma reducida en 2D, podemos ver que tienen un poco los datos esta pinta, ¿no? Las cosas que son de la categoría setosa están por este lado, las versicolor por acá, y algunas se solapan bajo ciertas condiciones, digamos, con las que son de virgínica, ¿sí? Y nosotros teníamos un set de datos de 4 dimensiones, reducimos a 2 dimensiones, visualizamos, y este es el resultado que obtenemos, ¿sí? ¿Por qué hablamos un poco de PCA y es lo mismo SVD y demás? Porque PCA muchas veces es muy útil justamente para, si uno quiere trabajar con TSNE, para poder hacer una reducción de dimensiones intermedia, justamente para después poder procesar los datos con TSNE, ¿sí? Entonces, es una herramienta que se usa y demás. Nosotros también queremos desmitificar que no es otra cosa más que la SVD normalizada y demás, ¿no? Entonces, vayamos un poco a algunas observaciones, ¿no? Se ve que hay una clara separación entre las tres, y en particular entre setosa, versicolor y virgínica, más allá de que teníamos como una pequeña región ahí de cercanía, ¿no? Entonces, en sí, hay una serie de métricas, digamos, que tenemos en PCA y demás, que en cierta forma nos permiten poder analizar un poco en qué situación estamos con estas componentes principales, ¿sí? La métrica de total variance en sí es la suma de las varianzas de cada una de las componentes principales. Y la explain variance indica cuánta varianza, o sea, cuánta información se va a conservar y que puede ser atribuida a cada una de las componentes principales, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sí? Nosotros podríamos también analizar
sumando, digamos, la variancia explicada, la explain variance, justamente, y podríamos decir, bueno, ¿cuánta variancia acumulada tengo en esta reducción de dimensiones? O sea, con qué medida de información me quedé, ¿no? Entonces decir, bueno, lo reduje a 2 dimensiones y me quedé con un 95.8% de varianza y como métrica de información que estamos considerando en este contexto, ¿sí? Es algo ahí que se puede analizar, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos usar SVD para llegar al mismo resultado que PCA? ¿Sí? Por un lado, estandarizamos los datos de vuelta con el estándar scaler. Hacemos el cálculo, digamos, de la matriz de covarianza en este caso. 150 acá es el número de observaciones del set a nivel de número de filas, o sea, por eso se está haciendo, digamos, la operatoria. Se aplica SVD sobre la matriz de covarianza. Y en este caso, ¿qué hacemos? Elegimos las K componentes que se quieren usar. Nosotros tuvimos 2 componentes principales PCA, entonces lo que hacemos es quedarnos en este caso con 2 también. Y luego se proyectan, digamos, los puntos sobre B transpuestas, ¿sí? Básicamente, lo que estábamos haciendo, lo que hicimos anteriormente, ¿no? Y si nosotros agarramos y graficamos los datos obtenidos, acá de vuelta, para poder levelear, digamos, bien los datos que mostramos, en este caso, unimos, digamos, la categoría para poder pintarlos del color a la cual corresponden. Y si hacemos un plot, esencialmente van a ver que, está bien, justo los colores de setosa y nos quedó medio dado vuelta, pero pueden ver, son los mismos colores. Y pueden ver que es la misma representación dada vuelta, ¿sí? ¿Se ve? Esto está como rotado. Tengo una consulta, ¿sí? Martín. Sí. O sea, quiero ver si entendí. Vos tenés, cuando haces la reducción de dimensiones, ¿tenés en cuenta la distribución del target también? Porque si no, ¿cómo haces reducir dimensiones? Por ejemplo, en este caso, serían las especies. Cuando tú quieres hacer predicción y haces reducción de dimensión antes, debes tener en cuenta la distribución cómo está el target para tú, después de haber reducido la dimensión, no perder, digamos, ese punto de predicción. A ver, lo que yo les decía es que yo a nivel fila puedo mapear. Lo que quiero decir es, la fila número 1 que yo tengo en el set de datos se corresponde con la fila número 1 que tengo en el set de datos reducido, ¿sí? Ahora, ¿qué son esas 2 columnas que saqué de PCA? No sé, ¿sí? Reduje la cantidad de dimensiones, ¿sí? Pero tienen cierta información para mí. Entonces, ahí no te termino ahí de entender la pregunta, ¿no? Pero en sí, o sea, yo puedo relacionar, decir, bueno, el primer dato lo puedo, digamos, relacionar a un dato que tengo en el set de datos original, que es en este caso la categoría, y utilizarlo de esta forma, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ok, pero tú cuando reduces, o sea, cuando haces reducción de dimensiones, estás quitando filas del dataset. ¿Eso es así? Estoy en ese sentido, estoy reduciendo la cantidad de columnas. Ah, de columnas. Ah, ok. Ah, yo pensé que era de filas. Okay. No. Ah, no, pues si no de filas agarro y trunco, pero me quedé con menos datos. Claro. ¿Sí? Ah, no, entonces está bien. Lo que pasa es que en realidad lo que obtengo después es una representación nueva que específicamente no puedo decir está el feature, ¿me entendés? Además, claro. Sí lo puedo decir a nivel de, bueno, esto en menos dimensiones es lo que se corresponde a nivel de datos a el feature número 2500, suponete, eso, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Y en el caso de, por ejemplo, cuando yo quiera hacer ese mismo procedimiento en el set de test para testear los datos, tendría que obtener las columnas con las cuales me quedé después de usar SVD, ¿verdad? Y mapearlas. Lo que pasa es que, sí, a ver, esto en realidad después podés ver, digamos, cómo vos lo que... A ver, vos tendrías que ser consistente. La pregunta es si a vos te conviene hacer eso o no. ¿Viste? Ese es un poco el punto, o sea, si es conveniente hacerlo.
Esto es como algo que está separado, o sea, tiene utilidades como para poder analizar esos datos y demás. Tenés que ver si te sirve o no para lo que quieras hacer a nivel, digamos, no sé, aplicar después un algoritmo de Machine Learning y demás, ¿no? Pero sí, debería ser consistente en las transformaciones que estás aplicando a nivel de datos, ¿sí? Pero bueno, puedes hacer cosas, ¿viste? Como yo decía al principio, puedes hacer feature engineering. Después puedes ver si te sirve o no, pero puedes agarrar y decir, bueno, no sé, en este caso apliqué PCA, me quedo con esas 2 columnas para cada uno de los features y las vuelvo a insertar en mi set de datos original, ¿sí? Podés ver que te da eso, ¿sí? Se pueden utilizar técnicas de ese tipo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bien. Ok. Bien, entonces, esto un poco mostrándoles algunas cosas de PCA. Bueno, y un poco para ver y comentar algunas cosas de los últimos. Dame un segundito, porque cuando tuvimos el problema de notebooks me quedó todo un poco roto. Por acá. Un segundo. Que recalculamos. Que vuelva a la presentación que tenía. Que tenemos el caso de TSNE y el caso de UMAP, ¿no? Que de alguna manera para mí son, si quieren, ahí no sé, Gian, qué querés decir, pero son un poco como el estado del arte de alguna forma de lo que nosotros podríamos utilizar la reducción de dimensiones para visualización en líneas generales. ¿Sí? ¿Quieren que prendemos la luz? Está un poco oscuro. ¿Querés que ponga yo el notebook? No sé si entendí. No, o sea, si querés comentar algo, pero para mí son como el estado del arte para ese tipo de aplicaciones. Sí, es para visualizar básicamente. De hecho, van a ver, vamos a hacer unos TSNEs, pero lo que está ahí en los pájaros dibujado ese gráfico es un TSNE de los audios. Ahora voy de vuelta. Y demás. Bueno, y para que tengan como una rápida intuición de TSNE, nosotros realmente lo que tratamos de hacer es partir calculando la probabilidad de que un punto sea vecino de otro, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos datos, digamos, y estructuras, digamos, en los datos que no se adaptan bien a una proyección lineal, esto es muy útil para nosotros, ¿sí? Pero básicamente, como la idea general, es que nosotros estamos buscando que si 2 puntos son cercanos en el espacio original, también lo sean en el reducido, ¿no? Para eso les recomiendo que vean en detalle el video de Gian, digamos, de la parte teórica de TSNE. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de reducir es como la distancia en 2 tipos de distribuciones distintas. Está bastante más explicado, digamos, en profundidad en el video. Y realmente esto, ¿qué es lo que hace? Justamente hace que ciertas propiedades, digamos, de cercanía que tienen esos puntos se puedan mantener en el espacio reducido que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un set de datos con alguna estructura rara o compleja, por ejemplo, imagínense que tenemos un set de datos que tiene una forma de espiral. Si nosotros tratamos de llevar eso linealmente, perdemos muchísimas de las características, es como que queda todo como en una línea y hay puntos que están alejados que terminan estando cerca y demás. Bueno, con este tipo de métodos, este es un método netamente estadístico y pasa lo mismo con aspectos de UMAP, más allá de que aplica también algunos conceptos matemáticos un poco más amplios. Y además de todo lo que es topologías y demás, la verdad es que son un poco el estado del arte. Algo que está bueno de TSNE también es leer, digamos, toda la información de la implementación. La implementación la pueden ver y demás, y leer información también del creador.
Pero bueno, conceptualmente un poco va por allí, ¿sí? Son métodos estadísticos que justamente de fondo nos están dando este tipo de garantías, ¿no? Entonces, yendo un poco al ejemplo que tenemos, este ejemplo tal vez tarde un poquito en correr, lamentablemente por el hardware en el que estoy. Pero bueno, como ya les decía, la vida es cruel, corriendo. Espérenme un segundito. Acá viene el galerazo que hizo que antes las cosas se rompieran. Ya se está ejecutando. Ahí está. Ahí va el galerazo. Y en sí vamos a estar trabajando con MNIST, ¿sí? Que es el set de datos de los caracteres, digamos, que se utiliza, bueno, para detección de caracteres en cartas y demás, y cheques, ¿sí? Que parte de allí. Estoy haciendo, digamos, algunas preparaciones, digamos, sobre el set de datos justamente para poder utilizarlo, hacerle labeling y demás. Y bueno, hay algunas consideraciones de cara a performance y demás que se tienen en cuenta en el notebook. Después cuando lo vean tranquilos lo pueden ver. Y nos vamos a quedar con una randomización del mismo, ¿sí? Vamos armando esto. Entonces, veamos un poco qué pasa con algo de la calaña de PCA, ¿no? El problema que les contaba previamente linealmente, ¿no? O sea, qué pasa en algo de ese tipo, ¿sí? Agarremos y apliquemos PCA, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros sacamos, en este caso, 3 componentes principales. Con 3 componentes principales, veamos un poco la varianza, la explain variance, digamos, que tenemos. Van a ver que el valor es bastante bajo. Esto tarda un ratito. Vamos a ver el top de esto. Ya muerto el kernel. Sigue ejecutando. Bueno, y pueden ver que estamos en casi un 15%, ¿no? Es bastante bajo. Imagínense que ploteemos esta información, digamos, en 2 dimensiones, ¿no? O sea, tratemos de hacer un scatter plot de las 2 primeras componentes principales que calculamos como para darnos una idea de qué pasa y si hay ciertas condiciones, digamos, que se mantienen, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo un plot acá con ggplot para la primera componente y la segunda. Y pueden ver que algo que a mí me gustaría, nosotros estamos trabajando con MNIST, ¿no? Entonces cada uno de estos puntitos que representa un dígito, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿sí? Entonces, si yo en cierta forma proyecto esto en menor cantidad de dimensiones y me gustaría que se mantengan ciertas propiedades, digamos, de estos datos, lo que a mí me haría sentido es que, por ejemplo, por un lado estén los ceros, por el otro lado estén los unos, por otro lado estén los 2. Capaz si el 8 y el 3 se parecen un poco, me gustaría que estuvieran cerca, ¿no? Se imaginan ustedes cómo son esos datos, ¿no?
Ahora, lo que quiero que vean es que nosotros, ¿de qué estamos partiendo? Nosotros estamos partiendo de un set de datos de imágenes, ¿sí? Que se ven de esta forma, ¿sí? ¿Está claro eso? Y realmente lo que estamos haciendo es reducir muchísimo las dimensiones y tratando de que eso vaya a unos puntos que nosotros en 2 dimensiones estemos graficando y que cierta información se mantenga de esto, ¿no? Entonces, lo pasamos por PSA y la verdad que nos quedó esto que la verdad es que Luis en otras oportunidades ha dicho que esto es una porquería, ¿no? Así que bueno, tiene un aspecto de porquería y demás. No tenemos, no se ve nada de esto, está como una mancha, tiene cierto valor artístico capaz, pero entonces... Pregunta. Sí. Yo no entendí, o sea, ¿qué es esto que está graficado? O sea, es cada una de las imágenes, ¿no? Pero... Es cada una de las imágenes, pero reducida. ¿qué escala? Me quedé con 2 componentes principales aplicando PSA. ¿Sí? En este caso, en realidad me quedé con 3 y grafiqué 2 solamente. Lo podría haber hecho con 2 y probablemente la visualización sea peor. ¿Sí? Ok. Entonces, nada, esencialmente lo que hice es, me quedé con la información que tenía originalmente, hice reducción, si querés, a 2 dimensiones y me da esto. ¿Sí? Entonces, bueno, usando PSA, la verdad es que, de vuelta, yo suponete, que me gustaría que todos los que son 0 estuvieran todos juntos, y no están, o sea, hay manchas, capaz algunos están un poco así, pero veo manchas por otros lugares, veo una mancha por acá, a veces como, la verdad es que no sé, los 9 están esparcidos por distintos lugares y demás. ¿Sí? Claro, exactamente. Arriba están las cuentas del tamaño y demás, después lean el notebook tranquilos. Pero bueno, está planteando un poco así. Sí, o sea, hay características que no se ven, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas malas, vayamos a TSNE, que la T viene de la T Student y demás. Ha dedicado Jean un largo rato de explicación también de por qué es estocástico y demás. Este método la realidad es que es computacionalmente intensivo, ¿sí? Entonces, la verdad es que tiene bastantes limitaciones para poder trabajar con su uso con datos de gran tamaño, ¿no? ¿Por qué? Por cómo se implementa, la realidad es que el tiempo de ejecución es exponencial, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se propone es que realmente uno haga algún tipo de reducción de dimensiones previa, ¿no? Por ejemplo, con PCA for Dense Data o con Truncated SVD, y poder reducirlo primero a un número manejable de dimensiones y después aplicarlo. Este es el GitHub, digamos, del creador, que está buenísimo, o sea, para poder leer sobre la implementación y problemas y demás, a los que les interesen ese tipo, y a las que les interesen este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a aplicar TSNE, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a correr el algoritmo con todas las dimensiones, con un número limitado de objetos, elegido de forma random, ¿sí? Nos estamos quedando con menor cantidad de filas, ¿sí? Esto va a tardar un ratito. Así que ahora pueden poner un poco de música de ascensor en este momento y demás. Pero bueno, no sé, alguien quiere... Las cosas van a tardar un rato, correr, lamentablemente. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Jean, ¿querés hacer algún comentario y demás? No. Yo tengo una pregunta, o sea, no me quedó súper claro las diferencias, o sea, más bien prácticas entre SVD junto con PSA, ¿verdad? Comparado a esto de TSN. Tipo, bueno, que esto es exponencial, ¿no? O sea, según lo que entendí recién, está bueno primero usar PSA como para... No, en realidad lo que pasa acá es esto. Si vos agarrás el set de datos, si querés buscar ese tipo... A ver, te lo voy a... Mientras esto corre acá, lo voy a mostrar acá, ¿sí? Que se va a ver claramente, ¿sí? Esto es un set de imágenes, ¿sí? En el cual vos lo que podés ver es que hay ciertas... Esto es un set de imágenes de ropa,
¿sí? Y hay ciertas cuestiones, digamos, de la ropa que comparten características que están distribuidas de forma cercana, ¿sí? O sea, hay cosas que se parecen, en este caso, si lo ves, están cerca. Sí, sí, sí. Y eso es una característica muy interesante que nosotros queremos mantener en los datos, ¿no? Ahora, vos pensás que esta visualización partió de una imagen de una zapatilla, de una imagen de un bolso y demás, ¿no? Y la redujimos a 2 dimensiones y obtuvimos esto, ¿no? Que cosas parecidas están cerca, ¿sí? O que tienen cierto tipo de características, ¿no? Entonces, esto está muy bueno. Ahora, si yo agarro esto y uso un método lineal, ¿no? No es un clasificador, ¿sí? O sea, y tenés que ser cuidadoso también con las conclusiones que sacás de la salida. O sea, no es un clasificador. Nos podría servir en cierta forma para poder entender cuestiones de ese tipo y demás, ¿sí? Pero la realidad es que, bueno, esto es algo muy interesante que queremos mantener. Si esto lo proyectáramos linealmente, lo perdemos eso. Por eso estoy marcando un poco esta diferencia, ¿sí? Y realmente marcándolo un poco de esa forma, ¿sí? Ok, va mejor. Gracias. Bien. Esto sigue corriendo. Vamos, ahí avanzó. Bien, acá ejecutó. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos la salida. Bueno, veamos el output de esto también, en el cual nosotros limitamos. Vamos a plotear esto, ¿sí? Estas están, la salida está coloreado por dígito, ¿sí? Ustedes van a ver la referencia del dígito también, digamos. Sí, espérenme que... Sí, lo cual no es menor, o sea, tampoco no le demos... Lo cual no es menor. O sea, te está permitiendo que vos datos que están en múltiples dimensiones y lo podés ver manteniendo un montón de características que tienen los datos. Suponete, vos tenés datos que están acá en 50 por 50 dimensiones y lo estás viendo en 2 dimensiones y más o menos podés sacar algún tipo de análisis. O sea, eso no es nada menor, ¿sí? Y demás. Esperemos que se genere el plot. Estoy viendo los últimos chats. No sé qué está pasando, que esto está doliéndole tanto. Pero bueno, perdón. Podemos hacer una vaquita. Les voy a contar. La posta está allá y tuvo un problema de madre. Entonces es como que estoy acá sufriendo. Acá está. Miren qué lindo. Interesante, ¿no? Los 8, los 9, podemos ver si hay algún tipo de solapamiento entre los 8 y los 3 que no se da y demás, pero pueden ver que hay ciertas características, por lo menos lo que podemos ver es que los ciertos números están, que son iguales, están cercanas, ¿no? Y este es el tipo de salida que obtenemos, si hay ejecuciones que sean, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros agarramos ahora PCA. Sí, dale. Yo veo acá, viste, los ejemplos de los plots y esto, no sé por qué, ya con los ejemplos de los plots me hace borrar a clustering, pero no es lo que apunta, supongo. Clustering es juntar datos, esto es reducir dimensiones. No, está bien, el tema es que esto reduce dimensiones y en realidad nos permite visualizarlo
reduciendo dimensiones, o sea, nos permite después esos datos reducidos visualizarlos. Los métodos de clustering están operando con los datos completos y demás, ¿no? Entonces, a ver, te puede permitir a vos esto, analizar cierto tipo de cuestiones en el set de datos original también. Es una herramienta que la puedes utilizar de esa forma, pero no de por sí sacar una conclusión de que eso es